Hola, el día de hoy les quiero hablar un poco sobre materias internacionales que se vinculan un poco con Bolivia. Propiamente tal no, porque Evo Morales ya no es presidente de Bolivia y lo que vamos a hablar en realidad ya no está en Bolivia, pero vale la pena mencionarlo porque ahora sucedieron un par de cosas interesantes y parte de eso es que se lo está investigando por parte de Interpol. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Cristian Vidal Pérez, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a partir de Flow. Así que muchas gracias, Cristian, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto siga adelante. Y si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal como lo hizo Cristian y lo hacen muchos otros que aparecerán al final de este video, pueden hacer un aporte voluntario. Abajo en los comentarios estarán los medios para hacerlo. Pero vamos al detalle de qué es lo que ocurrió. Hay una serie de noticias con respecto a Evo Morales que son novedosas. Algunas que se podría especular un poco qué es lo que está ocurriendo, pero otras podríamos decir que son hechos fehacientes. ¿Qué ocurrió? Que Interpol, que es esta organización internacional que investiga criminales por distintos delitos, usualmente de abusos de derechos humanos, abusos de poder, cosas de ese estilo, está investigando justamente a Evo Morales, lo que se llama una nota azul. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué se está investigando a Evo Morales? Es en parte por denuncias del gobierno boliviano y también Interpol está investigando en razón de esto por los delitos de sedición, terrorismo, financiamiento de terrorismo, alzamiento armado, instigación pública a delinquir y otros. Y parte de estas denuncias son lo que ya hemos mencionado en videos anteriores con respecto al hecho de esto que supuestamente estaría Evo Morales detrás de los bloqueos que hubieron en partes de Bolivia por parte de grupos de personas asociadas al masismo, del movimiento al socialismo. Es difícil saber todavía si es así. Hubo un video en que aparecía al parecer Evo Morales hablando por teléfono con una persona empujando que se dieran estos bloqueos, pero eso requiere mayor investigación y ahí yo me remito justamente al juicio de las personas que estén escuchando esos videos. Me dejo un poco más para atrás, pero se le está investigando por esto. Y es interesante porque acusan mucho de que habría intervención extranjera y hechos por el estilo y de que habría habido abusos por parte de aquellos que sacaron a Evo Morales, pero finalmente es a Evo Morales el que se le está investigando por corrupción, abuso de poder, también justamente por los hechos que vimos ahí, por el tema de sedición, terrorismo, financiamiento de terrorismo, alzamiento armado, instigación pública a delinquir y otros. Pero también hay un tema que uno lo puede llegar a sorprender, pero Evo Morales ya no está en México. Recordemos que se escapó de Bolivia a México pidiendo asilo político, pero ya no se encuentra realmente en México. Evo Morales acaba de pasar de México a Cuba. Y uno se preguntaría por qué Evo Morales se fue de México a Cuba y será permanente. Realmente no se sabe por cuánto tiempo esté ahí. Los rumores dicen, y digo que estos son rumores, que Evo Morales estaría con ciertos problemas de salud y se fue a atender a Cuba con estos problemas. Ahora el gobierno cubano no ha dicho nada, entonces no sabemos nada. Tampoco sabemos si qué nivel de gravedad tiene estos problemas de salud que tenga Evo Morales. Y yo creo que no lo sabríamos hasta que ya esté muy encima. Recordemos que con lo que ocurrió con Hugo Chávez, él también se fue a atender a Cuba y no se daba muchos detalles de lo que estaba ocurriendo. Había rumores que muchos se confirmaron después, pero en el momento no se mencionaba mucho la situación de qué es lo que ocurría. Entonces ahora hay que mantenerse un poco en el limbo para ver qué ocurre. Pero en consecuencia también, mientras está en Cuba, se le nombró como jefe de campaña para las siguientes elecciones a Evo Morales. Y eso es porque recordemos que en Bolivia pronto debería haber elecciones presidenciales porque la presidenta actual es una presidenta interina. Entonces no es algo que sea permanente, sino que está simplemente presente hasta que decidan llamar nuevamente elecciones, que debería ser entre abril, marzo, por esos meses principalmente. Por lo que los candidatos tienen que ya empezar a presentar sus propuestas, sus candidaturas y ver quién será el candidato. Y aunque el movimiento al socialismo y otros personajes todavía no se candidatean, algunos se sabe porque son los que estuvieron en las últimas elecciones, pero hay otros personajes que no. Se puso Evo Morales como jefe de campaña para ayudar a coordinar desde Cuba la campaña que haría del movimiento al socialismo en Bolivia y ver quién sería el candidato para esas elecciones. Es un tema interesante. Pero también, y aprovechando que es este como conglomerado de pequeñas noticias con respecto a Evo Morales y Bolivia, hay que destacar el cambio de política de Bolivia con respecto a Estados Unidos y sus aliados, en particular Israel, y las acusaciones que está haciendo Evo Morales. Porque lo que ocurrió es que la presidenta actual de Bolivia, además de expulsar a un número bastante alto de cubanos, venezolanos y en algunos casos argentinos, por decir que son primero infiltrados de grupos guerrilleros para atacar y otros que decía que son agentes del chavismo o del comunismo castrista,
Además de hacer esas cosas, ella ha decidido, la presidenta actual, restablecer las relaciones con Israel que habían sido rotas en el año 2009 por Evo Morales y también mejorar las relaciones con Estados Unidos, hacer un acercamiento a lo que es Estados Unidos, a la vez que se fortalecen los lazos también con Israel. Y en consecuencia, porque Evo Morales rompió relaciones con Israel porque decía que le estaban haciendo un genocidio a los palestinos, Evo Morales ahora está acusando que hay intervención militar israelita en Bolivia y que estarían tratando de solidificar a este gobierno que según él es golpista. Y dice lo siguiente: el gobierno de facto pide ayuda al gobierno sionista de Israel para combatir a la izquierda. Los golpistas son los violentos que no respetan la libertad, dignidad e identidad con políticas de intervención militar extranjera que nos dividen entre hermanos. Y me parece tan hipócrita realmente ese mensaje por un par de cosas. No sabemos si hay realmente una presencia importante militar de Israel. No está comprobado. Segundo, asumamos que es así, que efectivamente hubiera una intervención israelita importante a petición del gobierno actual de Bolivia. ¿No sería muy hipócrita hablar de intervencionismo y división por intervención extranjera cuando Evo Morales tenía un número no menor de miembros del gobierno cubano en Venezuela, de miembros también del gobierno venezolano, no en Venezuela los cubanos, sino en Bolivia, que también miembros del gobierno venezolano dentro de lo que era Bolivia y se expulsaron a numerosos funcionarios por lo mismo? Sus relaciones justamente con esos organismos era bastante fuerte. Y para qué decir también la relación con el gobierno chino que tenía el gobierno de Evo Morales. Entonces hablar de intervencionismo y pactos de intervención de otros países me parece un poco hipócrita. Ahora, usted puede decir que no les gusta que con esos países en particular se esté interviniendo, pero aquí se hace la crítica como si fuera algo transversal. Y me parece tan mentiroso y que los medios han sido cómplices de esto, hablar de que Evo Morales casi que lo hubieran sacado como un presidente legítimo, que no hubiera pasado nada extraño para que se le sacara. Y recordemos que Evo Morales hizo fraude electoral para las últimas elecciones presidenciales. Recordemos que había una diferencia de cerca de 6 puntos, después, ¡guau! Magia, se apagaron todos los servicios de conteo de votos, pasó un día y apareció con 10 puntos de diferencia con el siguiente candidato. Esa magia, las matemáticas socialistas, que siempre son tan impresionantes que pueden modificar los resultados con acrobacias matemáticas del socialismo para lograr resultados que son favorables al líder de turno. Recordemos eso, además de las enormes pruebas que hubo de votos adulterados en Bolivia, de lo cual hay numerosos videos que también se mostraron en este canal. Pero tanto los medios internacionales como también el mismo Evo Morales, y lo vemos en los políticos locales de distintos países, al menos en Chile es así, tratan de decir que Evo Morales hubiera ganado de manera limpia, que no hubiera habido ninguna irregularidad, que lo hubieran sacado simplemente porque estaba ganando de nuevo de manera legítima, ignorando que perdió un plebiscito que le rechazó la idea de reelegirse, las maniobras legales que hizo para que la Corte Suprema lo declarara un derecho humano candidatarse a presidente, luego el fraude electoral en las elecciones. Y ahora también tratan de decir como que hubiera sido el ejército el que decidió de la nada expulsarlo de su puesto, cuando los que empezaron a empujar con más fuerza fueron ciudadanos de Bolivia que se levantaron contra el fraude electoral en su país. Y después la policía se sumó, no quiso todavía ceder. Evo Morales en ese caso llamó al ejército a responder con fuerza contra eso, y el ejército decidió no hacerlo y le recomendó que se fuera. Entonces había una manipulación mediática tal que es impresionante, y lamentablemente vamos a ver que en los libros de historia futuro, como también en los medios, se va convenciendo de eso. Y el problema con esa información es que noto que hay medios de tendencias que son contrarias a este tipo de pensamiento de izquierda, particularmente en países como Estados Unidos, pero que por la manipulación que ha habido por parte de los medios locales, empiezan a pensar que objetivamente Evo Morales ganó las elecciones sin ningún problema. Lo he notado en algunos diarios de conservadores, de derecha y libertarios en el mundo anglosajón, que critican intervencionismo estadounidense porque creen realmente que Evo Morales ganó legítimamente las elecciones. Y eso es por una distorsión que ocurre en los medios locales que después pasa a los medios internacionales. Bueno, vamos a ver qué ocurre con Evo Morales, veamos en qué llega esta investigación de Interpol. Personalmente no creo que dé para mucho, no creo que llegue a mucho, pero lo que yo diría que es más, entre comillas, interesante es ver qué es lo que ocurre con Evo Morales y su salud, porque ahora está en Cuba y al parecer con tratamientos médicos, y no creo que iría a Cuba si fuera algo simple, probablemente sea algo de mediana o alta gravedad. Veremos qué es la situación que está ocurriendo con Evo Morales a futuro.